y todos los presentes. Les damos la bienvenida a esta segunda mesa redonda surgida del curso de extensión Una mirada al medioevo desde América. Bueno, les queríamos agradecer, en primer parte a la SAEMED, que es la Sociedad Argentina de Estudios Medievales, que nos brindó su apoyo y un espacio para la difusión, y por supuesto, en segundo lugar, les agradecemos también a todos ustedes por conectarse. Ahora le voy a ceder la palabra acá a mi compañera Gabriela Chiponeri, que les va a contar un poco sobre el curso que muchos de ustedes seguramente ya conocen. Bueno, buenas tardes. Simplemente queríamos darles nuevamente la bienvenida en nombre de todos y contarles que, bueno, somos un grupo de colegas que nos juntamos a debatir sobre estos temas que nos apasionan en el marco del proyecto Filocit, en el cual nos reunimos y trabajamos. El año pasado dictamos un curso de extensión titulado Una mirada al medioevo desde América. Y bueno, con la intención de compartir con la comunidad aquello que hacemos. Este curso superó nuestras expectativas por un montón de motivos, no solo por la cantidad de gente que se unió, sino sobre todo por el entusiasmo con el que participaron en las clases y por todo lo que nos dejó a todos quienes participamos. Los trabajos que han sido compartidos en la mesa anterior y en esta son el resultado, producto de todo ese trabajo, y nos parecía también importante compartirlo con la comunidad. Así que bueno, esperemos que los disfruten tanto como nosotros. Bueno, gracias. Y entonces, como les decía recién Gabriela, en el mes de febrero realizamos una primera mesa redonda, que fue una idea que surgió de esa cantidad de trabajos súper interesantes que recibimos como respuesta a este curso de extensión. Esa primera mesa redonda, en esa primera mesa redonda se presentaron trabajos más bien orientados hacia la investigación, y ahora nos encontramos en esta segunda mesa redonda en la que tendremos como expositoras a las autoras de trabajos bastante distintos a los de esa primera mesa, ya que se trata de obras creativas de corte neomedievalista, inspiradas por o vinculadas con los temas que estuvimos viendo en el curso. Lamentablemente hay que dar el anuncio de que una de las tres expositoras finalmente se tuvo que bajar porque está enferma, así que no la vamos a poder escuchar a Flora Bronsky, pero sí tenemos a las otras dos, que son Gabriela Díaz Cervantes y Mariana Fuster. Así que ahora las vamos a escuchar a ellas y después va a haber un espacio para la discusión. Bueno, entonces en primer lugar voy a presentar a Gabriela Díaz Cervantes, que va a estar presentando el trabajo Griselda en el Decamerón, una lectura del medioevo desde una mirada contemporánea. Gabriela se graduó como arquitecta de la UNAM, es decir, la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se especializó en landscape y urbanismo, pero en los últimos años redirigió su vida profesional hacia las letras y estudió también en la UNAM un diplomado en corrección de textos, y se encuentra actualmente cursando otro en edición editorial en la CEP de México, y trabaja como correctora de textos. Voy a agregar además que por la diferencia horaria con México, Gabriela tuvo que hacer algunas modificaciones en su rutina para poder participar de este evento, así que le agradecemos también por eso. Bueno, ahora sí, Gabriela, te escuchamos. Sí, ¿ahí me escuchan bien? Súper. Bueno, pues para mi trabajo final del curso, yo me inspiré y dediqué como el relato a la clase 5, que trataba sobre Impaciente Griselda de Margaret Atwood, que a su vez estaba pues inspirada en el Decamerón de Giovanni Boccaccio del siglo XIV. Si me podrías ayudar a darle a la siguiente diapositiva, por favor. Lo primero que me llamó la atención de el Decamerón fue que el perfil al que estaba destinado era a un perfil femenino no docto. Entonces, de primera instancia me hizo preguntarme cuál era realmente el objetivo a nivel social que tenía pues este texto del Decamerón. Como
síntesis muy rápida, Griselda en Decamerón trata de una serie de pruebas que el marqués de Salucio le hace a su esposa, que es la homónima Griselda, y en estas pruebas van desde quitarle sus hijos a Griselda a amenazarla con, pues, casarse con una mujer más joven, que al final resultaba ser la propia hija de Griselda, y el relato culmina con la confesión del marqués hacia su esposa de que pues eran pruebas de lealtad a las que pues había sometido a esta mujer. Sin embargo, a mí me hizo preguntarme si estas pruebas de lealtad que se mencionan en este relato eran pruebas de lealtad o más bien pruebas de sumisión hacia la propia Griselda, ¿no? Al final, el marqués tenía como objetivo medir cuánto podía estirar la liga, entendiéndose esta liga sin que se rompiera a la misma Griselda, ¿no? Este pensamiento va directamente relacionado con una perspectiva que yo tuve, obviamente desde mi mirada contemporánea, sobre una humillación intencionada, ¿no? A sabiendas del impacto que iba a tener todos estos actos. El más relevante para mí en cuanto a la humillación es la parte de amenazarla con que se iba a casar con una mujer más joven y el perjurio que Griselda sufriría a partir de este evento, ¿no? Naturalmente, esta humillación intencional que comentaba hace un momento, para mí viene de la mano con el poder y el control desde la perspectiva del marqués como hombre, ¿no? O sea, una posición de poder económico, porque al final pues era el marqués, pero también un poder social. En esta, digámoslo, patriarcado medieval que conocemos bastante bien. Por lo tanto, Griselda termina como borrada de su propia historia, porque para mí es como la protagonista del relato, pero termina sin ninguna voz, sin ninguna capacidad de decisión y queda total y completamente invisibilizada. Lo que también me hizo como preguntarme si el Decamerón estaba destinado a un adoctrinamiento hacia las mujeres o si estaba escrito como una enseñanza desde la perspectiva y el contexto en el que fue escrito. Desde mi perspectiva como mujer del siglo XXI, para mí era un relato escrito desde el castigo hacia la mujer. Entonces, esas fueron mis primeras lecturas respecto a Griselda de Decamerón. ¿Me podrías ayudar pasándole a la siguiente diapositiva, por favor? Pasando al segundo texto que analizamos en esta clase que mencionaba, analizamos Impaciente Griselda, que está inscrito dentro de los relatos que constituyen The Decameron Project y que también, según yo, forman parte de Perdidas en el Bosque, que apenas se publicó en el 2024. Lo primero que me llamó la atención de este relato fue que está escrito desde una narrativa especulativa, ¿no? Entonces, para mí fue como si la liberación de la mujer para Margaret Atwood estuviera, la liberación encapsulada dentro del personaje de Griselda estuviera o solo podría desarrollarse dentro de la ciencia ficción, dentro de lo imaginativo. Entonces ahí ya, desde ahí como que empecé mi lectura sobre qué tan feminista estaba haciendo el relato de Margaret Atwood basado en un relato como muy, muy clásico, ¿no? A resumidas cuentas, este relato trata de un extraterrestre que está contándole el relato de Griselda a una tripulación humana a la que está custodiando, y en este relato, aparte de que es súper cómico y súper divertido como lo está narrando, sitúa a Griselda como en dos personajes, ¿no? Ya no solo es Griselda, sino es paciente e impaciente. Paciente sería el personaje de Griselda en el relato de El Decamerón. Y estas dos hermanas sufren, bueno, o al menos paciente o Griselda sufre las mismas pruebas por parte del marqués, y el giro que le da a Margaret es haberle dado el poder a Impaciente, que era la hermana de Paciente, de Griselda, de poder intervenir en la historia y asesinar al marqués. Lo que me parece súper curioso de este relato es que al final, según la historia de este
individuo extraterrestre, se terminan comiendo los restos del marqués, ¿no? Y a mí me hizo preguntarme muchísimo si esto es un simbolismo de que se terminaron comiendo al patriarcado, porque al final el marqués representaba como esta figura patriarcal, ¿no? Sin embargo, a pesar de que sí hay un giro de 180 grados con respecto a la versión original, me parece que Griselda sigue estando como relegada dentro de su propio relato y sigue siendo un personaje secundario de su propia historia. Y algo que también me gustó mucho es que Impaciente, que es la hermana, casi que es la personificación del subconsciente de la misma Griselda, ¿no? O de sus deseos más oscuros. Entonces, me gustó mucho estas lecturas que obtuve de Margaret Atwood. Y le podemos pasar a la siguiente, por favor, Ana. Para mi relato quise como contraponer las lecturas que tuve del Decamerón con las lecturas que tuve de Impaciente Griselda y yuxtapuse el poder que tenía el marqués con la venganza que al final se obtuvo, perdón, en el relato de Margaret, pero una venganza secundaria, ¿no? Efectuada no por Griselda o Paciente, sino por Impaciente, su hermana. Al mismo tiempo, el sometimiento al que estaba poniendo el marqués a la misma Griselda y en el lado contrario de Atwood, esta liberación por rebote, ¿no? Porque al final Griselda no tuvo cartas en el asunto, fue una liberación que le dieron un tercero, ¿no? En este caso, pues su hermana. Estos dos puntos me llamaban la atención que estaban protagonizados tanto por el marqués como por Impaciente, ¿no? Que seguían sin darle el peso a Griselda. Y por el último punto con el que me basé fue la resignación que tenía Griselda, tanto de aceptar las pruebas que le había puesto su esposo, como la confesión del mismo, y pues que ella quedó, pues bueno, ok, resignada, y la confrontación no intencionada que tuvo en el relato de Margaret, en el que sin decidir en el asunto terminó enfrentando a su abusador, por decirlo de esta manera. Y entonces, si me ayudas a la siguiente diapositiva, mi relato básicamente es una historia de una mujer que llega a un pueblo, nadie en el pueblo la conoce, nadie sabe de dónde viene, lo único que saben es que está como muy sumida esta mujer en su cotidianidad de estar tallando el piso y estar tallando el piso y son las 5 de la mañana y ella ya está tallando el piso y a las 12 de la noche sigue tallando el piso, ¿no? A partir de esta cotidianidad en la que ella se sumerge, los pueblerinos empiezan a crearse estas ideas, ¿no? De será una sirvienta y por eso no puede dejar de fregar el piso, o será un amante y por eso tiene el dinero para poder mudarse de pueblo en pueblo y tener una casa propia. Pero a ciencia cierta no se sabe, ¿no? ¿Quién es esta mujer ni por qué tiene este hábito de estar fregando siempre el piso? Al final del relato, llegan dos jóvenes a este pueblo buscando una mujer con características muy específicas, un poco temeraria, quizás violenta, eh, eh, y en el imaginario colectivo del pueblo o de los pueblerinos, pues no está, esta mujer nueva no entra como dentro de las características que estaban buscando estos jóvenes, ¿no? Entonces, pues decepcionados estos dos hermanos, hermana y hermano, deciden pues irse, pero dentro de esta pequeña intervención que ellos tuvieron en el pueblo, no, se deja entrever de una forma como de retrospectiva que en realidad esta mujer que está tallando el piso era su mamá y la autora de un asesinato hacia el esposo, que en este caso el esposo pues era el marqués de Salucio, ¿no? Entonces ahí pues ya se desvela un poco que Griselda es esta mujer que estaba en el anonimato pues porque había asesinado a su propio esposo, al marqués. Lo que quise darle en esta historia a Griselda era un protagonismo que no había tenido ni en la historia del Decamerón ni en la historia de Margaret Atwood, desde mi perspectiva, claro. Y la capacidad de decidir por ella, ¿no? Que en este caso, pues, una decisión muy contundente, matar a su esposo, pero al final una decisión que ella tomó.
Sin embargo, no era un texto que podía ser muy largo, pero dentro de las palabras que teníamos de límite quise darle un poco de profundidad a esta Griselda que escribí, haciendo que este acto de estar tallando y tallando y tallando y tallando el piso, fregándolo, fuera como esta obsesión que tenía por limpiar la sangre de su esposo y al final darnos cuenta de que técnicamente, aunque tal vez liberada físicamente del yugo de su esposo, quedó prisionera y esclavizada del remordimiento, de la culpa, del dolor, y entonces se ve claramente en esta obsesión de fregar eternamente el piso. Y por último, quise utilizar como la imagen de debilidad que el mismo Marqués le proporcionó a su esposa, haciendo que él bajara la guardia y que aquí entrara Griselda a, pues, tomar venganza, y el juicio que al final, el juicio al que se sometió Griselda, tanto por su esposo para hacerle las pruebas, como por los pueblerinos para intentar descifrar quién era y de dónde venía, y de sus propios hijos, que al final para ellos era una asesina, pero pues había como un contexto muy potente, ¿no? Detrás de los actos de Griselda. Y bueno, a resumidas cuentas, y creo que ya me pasé de los 15 minutos, de eso iba mi texto que entregué al final del curso. Y en la última diapositiva, como una reflexión muy rápida de lo que me aportó el curso a mí como persona. Para mí las clases fueron una ventana hacia estas lecturas del medievalismo que sí, si bien siempre me ha llamado la atención, al menos en México no teníamos esta oportunidad de conocer pues el medievalismo a través de lecturas contemporáneas, ¿no? Como fue en el caso de Margaret Atwood. Entonces agradezco la oportunidad de ser esta ventana y agradezco también la dirección y la libertad que nos dieron porque no impusieron su postura o su mentalidad o su conocimiento, y de hecho fue una guía muy, muy natural y muy flexible por parte de ustedes porque nos preguntaban qué relación podría tener este texto con este otro texto, y entonces ahí estábamos todos en el chat intentando descifrar la relación que tenían, pero sin que se nos impusiera ningún pensamiento. Y creo que, no sé ustedes, pero al menos en México tener esta libertad de pensamiento es muy agradecido. Y también agradecer el espacio que me proporcionaron todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela, por tu presentación y por tus palabras finales también muy lindas. Bueno, me alegra y creo que a todo el grupo nos alegra mucho que te hayas sentido así. Así que bueno, ahora vamos a pasar a la presentación de Mariana Fuster y luego habrá un espacio para el debate. Bien, entonces, la comunicación de Mariana Fuster se llama El libro de arte como objeto maravilloso. Mariana estudió la especialización en pintura en la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón y se recibió de profesora en 1997. Luego siguió la carrera de calígrafo público nacional en la Universidad de El Salvador y en la actualidad se desempeña como auxiliar de justicia, realizando peritajes caligráficos en la Justicia Nacional y de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahí voy a proyectar tus diapositivas y Mariana, te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, mi trabajo final es, el objeto de mi trabajo final era el trabajo en sí, como un objeto. Lo trabajo desde lo formal, desde lo extrínseco. También lo que trabajo es una representación visual de las clases, no solo el material que vimos en las clases, sino las clases en sí. La siguiente diapositiva, por favor. Acá, como pueden ver, es el trabajo en todas sus hojas. Son 19 hojas que representan lo que sería un códice medieval. Tenemos las tapas y el cuerpo escrito, que en este caso está ilustrado. La siguiente diapositiva, por favor.
Bueno, la idea de este trabajo no fue la primera que trabajé. Primero estuve trabajando otras, pero siempre la premisa fue desde lo visual. Yo me manejo muy bien desde lo visual, así que en este trabajo, como en las ideas anteriores, la base siempre fue la clase 4 y 6, o sea, la de bestiarios y el medioevo en los cómics. Las ideas eran totalmente dispares, pero, por ejemplo, en una quería trabajar la leyenda artúrica en Hellboy, por ejemplo. Pero bueno, de pronto me quedó en la cabeza una referencia que se hizo hacia el final de la clase de bestiarios, en donde se habló del libro como objeto, cómo es percibido por los sentidos. Y eso de pronto se relaciona conmigo, con mi persona y con lo que hago. Entonces, como que empecé a idear cómo podría ser un trabajo manual hoy en día. Entonces lo asocié con el libro. En un principio era un texto escrito a mano, pero después lo amplié la idea con una referencia al libro, colocándole las tapas, y bueno, también después agregué las imágenes. Y ahí, al poner imágenes, tuve la necesidad de también representar lo que vimos en las clases. El trabajo tiene dos dimensiones, el trabajo como un objeto tangible y otra dimensión sería el intangible, lo que vimos en clase y las clases en sí. En cuanto a la confección, las hojas son de tamaño un poquito mayor de las A4, del tamaño A4. Utilicé unas hojas especiales que son para trabajar materiales oleosos. Tienen una particularidad que son amarillentas, no es homogéneo. Pueden ver en el recuadro superior izquierdo que los bordes son más amarillentos. O el de la derecha que no, que es más claro. La peculiaridad que tienen es que son translúcidos y le da un efecto particular. Además, en la textura también tiene una particularidad. Lo de translúcido me servía para poder escribir. Colocaba una hoja pautada por debajo y eso me servía para encuadrar el texto y poder escribir y no tener que pautar todas las hojas. Después utilicé lápices de colores, bolígrafos de tinta gel, lápiz grafito negro. Los lápices son acuarelables porque en su momento pensé en la base del lápiz y después pasarlo a un efecto acuarelable, pero no se dio, quedó así. El factor tiempo me afectó mucho a lo que es el trabajo. En un principio traté de respetar las pautas del trabajo, que eran 500 hojas, después sí pude ampliarlo. La idea era un texto con algunas imágenes y nada más. Por suerte pude completarlo. Como pueden ver, la escritura la hice con dos tintas, una negra estilográfica y una roja que es para dibujo.
La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, acá muestro desde los extremos, serían las tapas de los libros. Como vimos en clase, traté de reproducir lo que se ve en las digitalizaciones de los libros que vimos en clase. Por ejemplo, el Beato de Liébana lo usé como base. La siguiente diapositiva, por favor. Después trabajé la clase. Como pueden ver, es una representación del inicio de la reunión y el final. Creo que, como para mí, para muchos, la clase en sí fue muy importante, entonces quería reproducirlo, o por lo menos hacer algo con eso. Entonces, la manera que se me ocurrió es a través de las ventanas. No solo por el sistema operativo que usamos, sino también como una ventana que te permite entrar a esa clase, a ese mundo que se está dando. Y también utilicé del Beato de Liébana una genealogía, pero yo la utilicé como representación del chat, del intercambio que se hacía en el chat, que me pareció como una referencia muy interesante. Siguiente diapositiva, por favor. Este es el cuerpo del trabajo, el cuerpo escrito. Entonces tenemos la primera hoja que tiene el título, el inicio del texto y una capital historiada, una letra iluminada, y después tenemos el resto de las hojas que tienen un texto y un dibujo o miniatura y un texto solo en bloque. Y estas cosas, esta estructura se va repitiendo a lo largo del trabajo. Es decir, una hoja con texto y dibujo, otra hoja sin texto. Y también lo que alterno es la hoja con dibujo. Una que tiene el dibujo arriba, en la parte superior, y otra tiene en la parte inferior. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, estamos con el detalle de las clases. Acá trabajé otra vez con el tema de las ventanas del sistema operativo, pero con una modificación. Como estamos tratando el tema neomedieval, modifiqué y las hice con un formato ojival, como las ventanas de los edificios del gótico. En general, todas las ilustraciones están cerradas por guardas, así que en general, no todas, así que también hice una guarda con colores análogos. En la parte superior podemos ver estrellitas, que es como una insinuación del horario en que empezaban las clases, en el ocaso. En la primera hoja tenemos un círculo con la representación de la espera hasta que se abre la reunión. Ahí me encuentro yo, ahí jugando con mi profesión y lo que el trabajo es en sí. Me dibujé como en mi escritorium y con mi gato. Después en la segunda hoja está, una vez abierto a la reunión, con todos los usuarios, va con algunos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el cierre sigue las mismas pautas que las dos iniciales.
pero con colores fríos, porque es el cierre y además cuando se terminan las clases era de noche. Así que usé esos colores por eso. Y bueno, del cierre no me acordaba cómo era, así que hice alguna modificación porque no me acordaba. Y a la izquierda tenemos un detalle del chat, de la representación a través de la genealogía que hay en el Beato de Líbana. Ahí pueden ver de pronto algunos comentarios, algunos de los usuarios, algunos de los profesores o links, cómo se van sucediendo los aportes que cada uno va haciendo. Siguiente diapositiva, por favor. Este es el detalle de la primera hoja. Utilicé letra gótica, creo que es la más representativa del medioevo. Si bien en el medioevo se utilizaron distintos tipos de letras, esta creo que es la más representativa, o por lo menos generalmente más asociada a esa época. Para la escritura utilicé una pluma de punta roma, o sea, cortada en chanfle. En este caso usé una pluma más fina que la que debería haber usado para poder hacer letras que se puedan leer mejor. Si alguien quiere leer el trabajo, lo puede leer perfectamente. También al utilizar una pluma fina se pueden ver mejor las imperfecciones de mi pulso y también del material. Traté de usar las pautas que se seguían respecto de los textos en los libros, en los códices. Era el texto en tinta negra y se destacaba algunas cosas con tinta roja, por ejemplo, títulos y algunas palabras, algunas menciones que se quería destacar. En el trabajo, además del título, lo que destaco es todas las palabras relacionadas con el libro. Libro, códice, lo que sea. Y también las referencias temporales, siglos que voy poniendo o medioevo, esas cosas. En este caso, el texto se inicia con una letra capital ilustrada. Generalmente los capítulos o los libros se iniciaban así, con una letra destacada, no solo en tamaño, sino en diseño, generalmente de colores, tenían agregados ornamentales y eventualmente se adicionaba un dibujo dentro de la letra o formando un diseño con la letra. En este caso coloqué una persona con un libro, no solo que podía ser leyéndolo o mostrándolo. En este caso no utilicé una letra gótica, sino una uncial. Siguiente diapositiva, por favor. Acá muestro las miniaturas o los pequeños dibujos. Los dibujos lo que hacen es representar los textos que vimos en clase. Mi idea era que cada uno de estos dibujos identifique claramente y rápido el texto que alude. No están en orden y tampoco llegué a hacer todos los textos. Traté de utilizar, traté de no copiar los estilos de los dibujos en los códices. Lo que hice fue un dibujo mío, pero utilizando las características de las imágenes de ese tiempo, es decir, que eran dibujos esquemáticos, en general planos, que no tenían volumen, generalmente estaban sugeridos por
la línea, eran muy lineales. Por ejemplo, vemos en los pliegues de las vestimentas que lo resuelven a través de líneas. Las líneas no siempre eran negras, jugaban con los colores para distintas cosas. En este caso, el de la izquierda es El poder de los nombres, de Lewin. Traté de identificarlo con una imagen que resumiera todo el texto y elegí hacia la parte final la confrontación entre el dragón y Barba Negra. Es difícil a veces lo que uno se imagina pasarlo en el dibujo, representarlo. Entonces también fue difícil representar al dragón. Pero traté de mantener lo que Lewin decía. Utilicé una guarda simple que copié de algún otro, una miniatura. Lo que sí también copié fue algunos elementos, por ejemplo el árbol, que es esa representación vegetal que puede ser tanto un árbol como un bosque. En este caso también utilicé una banderola con el nombre del dragón, que es exclamada por Barba Negra. El de la derecha tenemos el texto de Atwood. En este caso, la idea era la representación destacada de este extraterrestre, y lo hice a través del tamaño y del color, y también en ubicarlo en el centro. Lo tenemos rodeado por la masa de personas. No sé si se llega a distinguir, pero los que están en los laterales del extraterrestre están como atentos a la lectura, a la escucha de la lectura. Los que aparecen en el extremo izquierdo hacen referencia a la entrega de alimentos y mantas, y después los que están en el extremo de la derecha ya se ven una actitud más exaltada, con los brazos hacia arriba o agarrándose la cabeza. Como es una masa, la hice sin destacarlos y de un color neutro. En este caso lo que utilicé fue un esquema arquitectónico que se solía usar, no solo en las miniaturas de los libros, sino también en los cuadros, que representaba el interior de una construcción. Generalmente se representaba con las paredes invisibles y un esquema con columnas y arcos. En la parte superior vemos torres y murallas, representan un centro urbano, o sea, la construcción está dentro de un centro urbano. En ese momento no utilizaban la perspectiva, entonces lo que hacían era apilar los dibujos hacia arriba, hacia abajo o hacia los costados. Las guardas son siempre la misma, solo cambia el color. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en la imagen de la izquierda trabajé con la imagen tradicional del unicornio. Hay algo que también se utilizaba mucho, eran las tramas. Un poco se pueden ver en el fondo. En este caso las hice en dorado. En el de la derecha está la historia de Almer. Tanto en el de la izquierda como en el de la derecha no está partida. O sea, tanto la imagen
de la izquierda como la derecha, las dos imágenes que las componen no están divididas. En el de Almer podemos ver a la izquierda el origen de sus aventuras, es en la fortaleza, en plena tormenta, con el barquero, y a la derecha vemos a Almer junto con el pueblo, ya en colores, caminando juntos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en esta represento en la de la izquierda a Tristán y Iseo. Utilizo un círculo para destacar las dos imágenes de las que quiero hablar. En el círculo está el comisario hablando con este historiador, en que le cuenta la historia de la rubia y del triste y de Don Marcos. Los hice como contándose una confidencia. Después podemos ver la secuencia de el triste con la rubia. En la parte media está el asesinato y hacia la derecha está la expulsión del personaje femenino. El árbol lo reproduzco en todos. Me gusta la idea de que no está contenido, pese que en general las imágenes están siempre cerradas por una guarda o por un dibujo en bloque, pero siempre se encuentran de pronto imágenes donde algunos dibujos se expanden y rompen esos límites. Bueno, eso me gustó y lo reproduje en las distintas miniaturas. Después a la derecha tenemos algunos dibujitos que hice para completar de pronto en los textos sin imágenes. Arriba tenemos erizos con las uvas y abajo aves. En general los libros no eran algo terminado e intocable. Generalmente tenían agregados, se reescribía algo en los márgenes, dejaban espacios para escribir algunas ampliaciones, algunas correcciones, y en este caso también no llegué a hacerlo, pero también dejé espacios para ampliar conceptos y agregar algunas cosas. El cuerpo del texto trata sobre lo que es el libro y las distintas escrituras y su evolución. Bueno, eso es todo. Bueno, muchas gracias, Mariana, por compartir estas imágenes espectaculares con todos nosotros y tu explicación acerca de ellas. Bueno, les agradecemos muchísimo a las dos expositoras, entonces. En realidad veníamos pensando, no sé si Gabriela, creo que vos tenés poquito tiempo ahora, se nos había ocurrido que si tenés ganas y te alcanza el tiempo, no sé si querés leer tu cuento para todo el grupo, y si no también, o después de eso, damos paso al espacio para preguntas. No sé qué pensás. Sí, no tengo problema, solo déjame lo busco, porque no lo tengo a la mano. Y
Dale, entonces, bueno, y mientras tanto, mientras vos lo buscas, también le aviso a todo el grupo que luego de eso se da por inaugurado el espacio de preguntas. Pueden hacer las preguntas ya sea de manera oral, usando la herramienta de levantar la mano, o también pueden dejarlas en el chat, bueno, o comentarios, no necesariamente tienen que ser preguntas o lo que quieran decir. Y también les pedimos que si tienen preguntas para Gabriela, las hagan antes que las preguntas para Mariana, porque ella se tiene que retirar antes, entonces lo organizamos de ese modo. Lo tengo, no sé si quieran que lo lea. Dale, dale, buenísimo, te cedemos la palabra entonces. Ok. Bueno, pues empieza así. Griselda era una mujer corriente. Algunos la describían de corazón puro, otros ingenua. Cierto es que la mujer vivía en una tranquilidad imperturbable, serena, confiada, tolerante. Cuando llegó al pueblo, a todos les impresionó que una mujer entrada en edad tuviera los medios para mudarse sola. Una mujer solterona necesita a un hombre que le recuerde su lugar. Eran algunas de las habladurías que arrancaba el paso taciturno de Griselda. Si le molestaban esos cuchicheos, nunca lo demostró. Hogareña por naturaleza, pasaba la mayor parte del tiempo en su casa. Esta no era ostentosa ni humilde. Era una choza tan corriente como la propia Griselda. Pero si algo se ha de decir de su morada es que siempre estaba impoluta. Los panaderos veían a Griselda limpiarla desde que el sol se asomaba por el este. Los guardias nocturnos aseguraban que a la medianoche la mujer seguía tallando el piso. Como es natural, el pueblo comenzó a hablar. Seguramente fue sirvienta durante toda su vida y por eso está acostumbrada a fregar noche y día, decían algunos. De sirvienta una no logra ahorrar lo suficiente para comprarse una choza en un pueblo nuevo, refutaban otros. Perdón. A lo mejor su antiguo empleador le heredó algo. Puede que haya sido su calientacamas. Eso explicaría el dinero, aseguraron unos terceros. Dejen a la pobre mujer en paz. Paga al precio los alimentos, asiste a misas, saluda con la cabeza si interrumpe su paso y jamás ha contrariado a alguien. Griselda es una buena persona y su pasado poco nos interesa. Zanjaban unos pocos. Con el tiempo, Griselda dejó de ser la novedad del lugar. Su calma pronto se convirtió en la cotidianidad, como un árbol fundido entre el paisaje. Sabes que está ahí, pero no pierdes el tiempo intentando distinguirlo. El chismorreo encontró nuevos blancos. A fin de cuentas, Griselda era lo más corriente que un pueblo podría soportar. Pasados los años, los rostros envejecieron, las tierras se removieron y en ellas protegieron a los fríos cuerpos. Nuevas miradas se posaron en esa aldea, mentes más ambiciosas se fueron en busca de riquezas, pero Griselda permaneció. Más anciana, incluso más paciente, siguió y siguió limpiando los suelos de su hogar. Cierta tarde de invierno, un par de hermanos aparecieron en el pueblo. Sus ropajes delataban su alta alcurnia, el desdén y el asco que dibujaban en su nariz arrugada, en los ojos entornados y altivos. Miraron por encima a todo aquel que tuvo la desdicha de cruzarse en su camino. ¿Estás seguro de que es aquí?, preguntó la hermana. Tan seguro como que el sol sale por el este y se oculta por el oeste. Está aquí, respondió el hermano. Fue así como los dos forasteros recorrieron y preguntaron por una mujer extranjera de avanzada edad, de aparente contemplar sumiso, pero con una voracidad interna difícilmente reprimible. Por supuesto, nadie en el pueblo pensó en Griselda, pues ninguno la pensaba apasionada. Probablemente nadie ni siquiera la recordó. Los jóvenes, desairados y molestos, abandonaron el lugar. Una pérdida de tiempo. Madre debe estar muerta, igual que padre, dijo la hermana al rítmico trote del caballo. Merecido se lo tendrá, secundó el hermano. Por supuesto, Griselda no estaba muerta. Día tras día, noche tras noche, la mujer permaneció fregando su suelo, pero por más que enjabonaba y enjuagaba, el olor a sangre no se iba. Las manchas escarlatas la acusaban desde su inferioridad. Oh, pobre, pobre Griselda, que para encontrar su libertad tuvo que matar a su marido, aunque ella no se consideraba desdichada, más bien afortunada. Luego de ultrajes, humillaciones, engaños y burlas, la mujer de fingida obediencia se había cansado. Tienes a tus herederos al trono. Tuviste mi cuerpo, mi alma y mi virtud por años. Hoy tendrás tu muerte y yo tendré mi libertad. Esas fueron las últimas palabras que el marqués de San Lucio escuchó, y Griselda, ensangrentada, aturdida, feliz, se marchó para nunca regresar. Y ya.
Bueno, muchísimas gracias entonces por compartir el cuento también, así ya tuvimos las dos manifestaciones artísticas en el marco de la mesa redonda. Así que bueno, gracias de nuevo a las dos expositoras y ahora sí arrancamos con las consultas y comentarios. Veo por lo pronto que hay un par de consultas en el chat para vos, Gabriela, acerca de la temporalidad del cuento, desde qué época está escrito. No, en teoría está escrito o situado dentro del mismo contexto en el que está escrito Griselda de Boccaccio, entonces es un contexto medieval. Bárbaro, gracias. No sé si eso responde a la gente del chat. No sé si alguien más tiene consultas. Ahí veo a Samantha. Bueno, muchas gracias a las dos expositoras. La verdad que los dos trabajos son impresionantes. Quiero hacerle una consulta o comentario a Gabriela en función de la exposición. Me preguntaba, por lo que vos exponías, si el contexto patriarcal siempre actúa desde tu punto de vista como un catalizador de la fragmentación de la mujer, incluso en los actos de liberación. Lo que yo veo por ahí en este recorte es eso, una fragmentación de alguna índole, que bueno, en el caso de Atwood ya está como un poco más corpórea, si se quiere, pero en los demás casos, bueno, siempre hay como una especie de doble, ¿no? ¿Qué opinás sobre esa idea? Sí, o sea, en un principio creo que si estudiamos la historia en general, la historia siempre es reaccionaria, ¿no? Entonces creo que por supuesto que esta imagen o esta idea patriarcal que yo tengo, por supuesto, desde mi mirada contemporánea, fue un detonador para los sucesos que se relataron dentro de mi narrativa. Entonces, sí, entiendo que está como muy tirado al lector, ¿no? O sea, como muy casi lanzado esta mirada feminista en mi relato, pero justo es como lo que quería llevar como al extremo el feminismo contra esta idea patriarcal que nosotras tenemos como lectura contemporánea, pero que a lo mejor dentro de su contexto no tenía este peso patriarcal que detectamos ahorita. No sé si entendí bien tu pregunta. No, está bien, en realidad era más que nada para abrir un poco el debate. Creo que una lectura con perspectiva de género es posible e incluso deseable también en el caso de los estudios medievales, y no, en ese sentido no me parece que tu relato haya sido fuera de lugar. Me parece que todas estas lecturas también que vos fuiste haciendo son muy pertinentes y que, bueno, como dije antes, vale la pena tratar desde una perspectiva de género también las cosas medievales, más allá de que no haya, obviamente, una teoría de género en la Edad Media. Habría que ver eso. Bueno, creo que Karina podría hablar muchísimo más que yo, largo y tendido sobre eso. Pero bueno, muchas gracias por la lectura y por la respuesta. No, gracias a ustedes. Bueno, no sé si alguien más tiene preguntas que quiera levantar la mano. Veo que hay un par de comentarios más en el chat para Gabriela, uno también sobre la misma cuestión de la que hablaron antes, de que las dinámicas se sienten como que podrían haber ocurrido también en tiempos más contemporáneos, y veo que alguien más dice que le recuerda que la representación le recuerda a la cultura y vida cotidiana de México, que no sé si es algo que habrás pensado, Gabriela. No, realmente no, pero bueno, pues soy mexicana, está impregnado en mí esa postura y por supuesto la sociedad mexicana es como súper machista, entonces probablemente quedó ahí, pues al final escribimos un poco lo que somos, ¿no? Entonces, pues seguramente quedó ahí un poco de tinte, pero no fue la intención en ningún momento.
Y veo que Tomás tiene un comentario. Sí, gracias. Quería hacerle una pregunta a Gabriela. Que me surgió ahora cuando leíste de nuevo el cuento y además un poco por lo que comentaba en el chat, esta idea de cómo se siente la atmósfera de un pueblo chico. Y me pareció que tenía, o que tu cuento también es bastante parecido, en el buen sentido obviamente, a Una rosa para Emily de Faulkner. No sé si lo habían leído, si es una influencia o no, pero o sea, esta idea así como de una señora mayor de un pueblo de la que se sabe muy poco, y el cuento que está como contado, como el tuyo, un poco desde la perspectiva del pueblo, digamos. Nada, eso nada más. Era la pregunta, si lo habías leído, si lo usaste como influencia o no. Realmente no conozco el texto que mencionas, entonces mis únicas referencias fueron tanto Griselda de Boccaccio como Impaciente Griselda de Atwood. Fueron las únicas referencias directas, ¿no? Al final, pues en algún momento yo creo que terminaron las cientos de lecturas que hago, pero directamente no conozco la lectura que me comentas. La voy a buscar en algún momento, pero no hay una inspiración como tal dentro de la lectura que comentas. Gabriela Chiponeri, creo que tiene una pregunta para Gabriela Díaz. Sí, bueno, felicitaciones a ambas, fueron trabajos excelentes, un placer compartirlos también en esta ocasión. Y Gabriela, una pregunta muy breve, ¿pensaste en algún título para el cuento? Porque la versión medieval se conoce como La paciente Griselda, la de Atwood es Impaciente Griselda, y tu trabajo no tenía un título, ¿se te ocurrió? ¿Qué versión, qué giro le podías dar? Realmente no concebí ningún título, pero ya si estamos puestos en paciente e impaciente, yo le pondría tal vez Sangrienta Griselda por el trayecto que tiene Griselda en mi relato, que es un poco más salvaje, por decirlo, o más reaccionario. Entonces, a bote pronto te diría esto, a sabiendas de que en realidad no le concebí un título como es debido. Voy a agregar un comentario consulta, no sé yo. A mí me llamó la atención cuando leí el cuento, la caracterización de los hijos, ¿no? Porque, bueno, evidentemente fueron criados en ese entorno del padre y entonces son personajes no tan agradables. Y recién me hizo reflexionar tu exposición en que los personajes de los hijos tampoco suelen tener como mucha entidad en este tipo de relatos. En general son objetos de intercambio, o siempre está como esta amenaza de si los matan o qué pasa, pero no suelen ser esos personajes con entidad propia. Entonces, bueno, eso fue algo que me interesó, y bueno, además el hecho de que Griselda, por supuesto, se va, supongo que no le queda otro remedio, pero no hace de madre, luego no los ve crecer a esos hijos. Entonces eso no sé si tenés algo para comentar sobre esos personajes. Sobre los hijos, en realidad solo eran casi que un pretexto para, dentro de mi relato, como para revelar quién era o lo que había hecho Griselda, que tenía como este pasado muy oculto, pero sí tuve como mucha intención de no forzar a Griselda a maternar, porque ni siquiera, o al menos dentro de las lecturas que yo tuve de los cuentos, ni siquiera sabemos si esta maternidad fue deseada o no. Entonces, como que justo eso sí fue como muy intencionado, porque en algún momento dije, bueno, que se lleva a los hijos y pues ya que estén los tres, ¿no? Pero no, o sea, sí fue como con mucha conciencia de no, de respetar como la libertad que supuestamente haya conseguido, porque al final pues entendemos que no tuvo ninguna libertad, tal vez física, pero mental no. Entonces sí, esa parte sí fue intencionada, y sí admito que, que los hijos fueron meramente un pretexto o un recurso más que un querer darles mucha identidad. Bueno, igual tienen más entidad que en el cuento, o sea, que en el de Cameron, lo cual está bueno también. Bueno, gracias. No sé, no veo
por el momento más preguntas para Gabriela, así que bueno, podemos arrancar también con las preguntas para Mariana, y en todo caso, vos, Gabriela, te quedás el tiempo que puedas o te vas cuando necesites irte, pero sí te agradecemos muchísimo por lo pronto la participación. Me quedaré con el micrófono muteado mientras estoy del otro lado con la otra Dale. compu trabajando y estar Dale. escuchando para estar impregnada de lo que están comentando. Y muchas gracias nuevamente por el espacio, la oportunidad y las clases que fueron para mí maravillosas. No, muchas gracias a vos. Bueno, y entonces ahora sí, por lo pronto ya veo que hay una consulta para Mariana en el chat sobre el nombre del papel que utilizaste y si se adapta a cualquier tinta o a la nogalina. El nombre no lo tengo, el papel lo compré hace muchísimos años cuando hacía Bellas Artes, así que ni me acuerdo. Es muy similar a las paletas descartables en papel, esas paletas para pintar, para trabajar con óleo, pero no recuerdo el nombre. Y sirven para trabajar materiales oleosos. No sé si alguien más tiene otras consultas. También no veo si hay alguna mano levantada. Ah, sí, bárbaro. Entonces, Karina, si querés consultar. Sí, no, del trabajo de Mariana, que desde que lo vimos la primera vez quedamos como todos muy fascinados. Me parece súper interesante que ella haya podido como contar lo que hizo, porque hay muchas cosas de las que no me había dado cuenta. Algunas sí, por haber visto otros manuscritos medievales, digo, pero muchos de los detalles, como las estrellas marcando un horario, como ese tipo de cosas que hacen a la narrativa también, ¿no? Como está como contando una historia, más allá de lo que dice el texto. Eso sí me pareció súper interesante, que está como lo que dice el texto, que es un texto expositivo sobre la caligrafía medieval y el libro, etcétera, pero por otro lado, la historia que están contando las imágenes, me pareció súper interesante porque nosotros en general no trabajamos mucho con manuscritos, o no los mostramos tanto en general. Si trabajamos con imágenes, vamos por el lado del cómic, que es nada que ver. Y me pareció como interesante cómo logró captar esa idea de que las imágenes en un manuscrito medieval cuentan una historia también. Me acuerdo, hay muchas imágenes donde que a veces ahora nos parecieran medio raras, ahora no tengo ninguna para mostrar, pero se pueden buscar, donde una misma miniatura tiene al mismo personaje como repetido varias veces, como haciendo una acción, ¿no? Es como si viéramos la secuencia de una acción en un mismo dibujito. Es decir, que van como tratando de ilustrar el paso del tiempo en un dibujo. Y me parece que eso, queriéndolo o no, el trabajo de Mariana lo capturó muy bien también, ¿no? El desarrollo de la clase. Y eso me pareció súper interesante también, ¿no? Sí, el aspecto temporal siempre estuvo presente. Cómo expresar lo que se vivía en la clase, la expectativa del inicio y el cierre. Y además no llega a ser la secuencia perfecta, pero las ilustraciones tratan de seguir la secuencia que se sigue en la clase. Tristán e Iseo quedó al final porque no se me ocurría nada, pero la dejé para lo último, pero si no seguía la secuencia. No, en eso me sumo totalmente al comentario de Karina, que bueno, sí, la verdad que fue espectacular recibir ese trabajo hermoso, y también a mí me pasó recién que estuvo buenísimo escuchar la exposición, porque a pesar de haberlo visto 1000 veces ya, había un montón de cosas de las que yo tampoco me había dado cuenta, y veo como
lo pensada que está toda la simbología, digamos, del trabajo. La verdad que buenísimo. Juan. Bueno, no, me sumo a comentario de las chicas, también como parte del equipo, cuando recibimos los trabajos de ustedes dos particularmente y otros que nos llegaron. Primero no pensamos cuando hicimos la propuesta también de lo creativo, porque es un desafío que por ahí al que no estamos habituados, que nos iban a llegar propuestas de ese tipo, y después las que nos llegaron fueron alucinantes. O sea, si bien se restringieron, como dijeron las dos, un poco en base a la cantidad primero por el tiempo que tenían para hacerlo, y segundo por la cantidad por ahí de palabras, la extensión, obviamente es un puntapié también para expandir trabajo de este tipo, pueden, digamos, otra versión, pero quedaron, o sea, generaron un corpus nuevo de alguna manera de lo que por ahí un neomedievalista hoy está analizando, ¿no? Y me parece súper interesante cómo se generó una cadena, por un lado, de, bueno, el cuento, el relato medieval, en la peste negra, digamos, la reversión durante el COVID de una escritora con toda esta vuelta extraterrestres, y como resultado del curso un nuevo relato con un montón de cuestiones que aparecían, bueno, que algunas explicó Gabriela, que estuvo muy bueno escucharla en relación con algunos pensamientos y reelaboraciones de género, pero bueno, eso es un poco lo que trabajamos o que mostramos en las clases, cuando, bueno, damos el ejemplo, no sé, con el relato artúrico, el relato de Tristán y Isolda y demás, como las diferentes reescrituras diacrónicamente o geográficamente iban tomando estos elementos. Bueno, y lo de Mariana es alucinante, cómo sintetizó todo el curso en una obra que, bueno, después igual si quieren las dos y nos habilitan, podemos poner a disposición en algún enlace para que después lo vean con más tranquilidad, porque quizás escuchando la lectura o viéndolo ahora no se quedan con todo, pero realmente fueron dos trabajos impresionantes. Ojalá que sigan produciendo o se animen a eso, pero bueno. Y no pudo estar, pero, perdón, te interrumpo un segundito para también. decir, me parece súper interesante, Bueno. lástima el de Flora había hecho poemas, me parece justo interesante cómo cada una, o sea, 3 formatos súper distintos, cuando hoy por ahí estamos acostumbrados a que lo neomedieval son esas novelas larguísimas de 700 páginas y 8 tomos, y cómo se pueden hacer un montón de otras cosas en formatos muy diferentes. Sí, que eran poemas que eventualmente también podemos preguntarle, y si ella nos habilita, se los compartimos también, aunque no haya podido estar hoy, porque la verdad que también era muy interesante. Y también digo, lo que abre como pregunta todo esto un poco, más allá de que los trabajos de las chicas que estuvieron muy buenos, me parece que incluso puede ser parte del debate o de preguntas que nos podemos quedar, es en estos casos, sobre todo en el caso de Gabriela, tiene una inspiración muy, muy particular medieval, pero digamos que toma uno como qué es lo medieval o qué es parte de este constructo, porque en un momento Mariana decía, bueno, usé la letra gótica, y ella misma en la explicación que nos daba decía un poco, bueno, no sé si es la más representativa, pero por lo menos es para nosotros, hoy sí lo es. Y eso me pareció muy interesante como comentario que surgió, y muchas cosas, digo, sintetizo un poco, pero muchos de los aspectos que mencionaron van por ese lado. De hecho, ahora, por ejemplo, nosotros estamos empezando a trabajar en la saga de los confines de Liliana Bodoc con más detalles, si bien, bueno, cuando salieron en el 2000, muchos de nosotros la leímos en su momento, pero viéndola desde este lugar, y donde uno puede decir, eso es un objeto medieval, por ejemplo, no sé si lo leyeron, ella, la propia autora, cuando describe, como hicieron ustedes hoy, que sea una instancia interesante, porque uno podría leer el cuento de Gabriela o ver el trabajo artístico de Mariana sin la explicación que tuvimos hoy el privilegio de escuchar. Pero bueno, con la explicación esto toma otro cariz, ¿no? Por ejemplo, esta autora, Bodoc, que de Santa Fe, que después estuvo en Mendoza, acá en Argentina, ella en muchas de las charlas o clases que da, o entrevistas, explica que un poco el origen, sin ser la idea original de la trilogía que después escribió, ella decía que tenía una relación como de amor-odio, bueno, ambivalente, amor-odio quizás es mucho con Tolkien, con los relatos de Tolkien, y decía, sería bueno que alguien escriba cuestionando ideológicamente, porque le encantaba en términos literarios, pero decía, bueno, ahí usa los términos, dice, es una utopía aria, patriarcal, monárquica, racista, usa un montón de términos que dice, bueno, yo quería reescribir
alguna épica fantástica con otros elementos. Ahora, cuando uno lee después la saga de los Confines, hay elementos estrictamente medievales, más allá de que el puntapié haya sido una obra de fantasía medieval. Bueno, me parece que el ejemplo sirve para pensar también con muchos de los casos que nosotros vimos en el curso, quienes estuvieron, y con los casos que presentaron las chicas, porque, digamos, es un ejercicio complejo y ahí es donde entran todas estas clasificaciones de distintos tipos de medievalismo, neomedievalismo. Pero la verdad que los trabajos alucinantes, y ahí no sé si querés leer, Ana, un comentario creo que hay un comentario nuevo, o no sé si lo habíamos leído. Pero bueno, felicitaciones por la exposición a las dos. Fue muy interesante escucharlas. Primero, cuando leímos y vimos los trabajos que mandaron, no lo podíamos creer, realmente. Así que la verdad que nos pareció que era súper interesante que otra gente pudiera disfrutar de eso, porque a fin de cuentas crearon nuevas obras artísticas. Gracias. Sí, creo que, ahora leo los comentarios que quedan, pero sí creo que suele suceder digamos, cuando se da la posibilidad de generar obras artísticas o creativas, más allá del trabajo de investigación, que mucha gente no se anima, ¿no? O que conlleva como un valor, una apertura a la que no todo el mundo está dispuesta. Y la verdad que recibir, por lo pronto recibir obras o trabajos finales que se hubieran animado a escoger esa consigna y encima de tantísima calidad, la verdad que estuvo buenísimo y nos sorprendió un montón y nos encantó. Sí, me parece que eso también apuntaba la presencia de Guadalupe en la última clase, ¿no? Como a mostrar todo lo que se puede hacer desde un lado, o sea, no sé, yo soy un queso para todas las cosas creativas, digo, jamás hubiera podido hacer una consigna así, pero que existe la posibilidad y que si uno tiene más o menos un poco de ganas y talento se puede hacer, y me parece bueno como que de todas las clases por ahí esa era la que apuntaba más a las posibilidades de lo creativo, y me parece como súper copado que hayan ido por ese lado. Además lo de Guadalupe es música, así que tenemos todo, música, poesía, relato breve, pintura, todo. Bueno, había un par de comentarios más en el chat. Luciana que puso, Laura de Mariana te hace experimentar esa idea del libro como objeto maravilloso, porque sí se siente de precioso, preciado, algo que lleva tantísimo trabajo y amor por el detalle. Luego Laura comenta que el libro de manuscritos medievales de Taschen explica muy bien los manuscritos iluminados. Y luego Ine comenta que el trabajo de Mariana y el comentario de Karina respecto del tiempo representado en la imagen le recuerdan al tapiz de Bayeux, que suele estar presente en las clases de literatura medieval de Susan Artal en la UBA. No sé si alguien más tiene comentarios, consultas, algo para decir. Yo tengo otra pregunta. Agrego, ¿sí? Igual también, ahora igual después de la intervención de Karina, pienso, o sea, también, digamos, si alguien hizo alguna vez, digo, de la gente que está como oyente y se anima contigo, si alguna vez hizo aunque sea el intento, la experiencia, no para que comparta el producto, sino para que cuente cómo llegó, o sea, si hizo bueno, probablemente algún dibujo o algo en algún momento de nuestras vidas todos hemos hecho, o sea, que relacione eso con mayor intención o con menor intención, porque salió por ahí más, de manera más fluida, que reconozca como neomedieval, que haya hecho como un intento